Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Hay una persona que es de la religión católica y que se ha conducido contestándome, preguntándome, debatiéndome, expresando su opinión con mucho respeto hacia mi persona, con mucha calidad de persona humana. Y él expone su doctrina católica, la defiende como es correcto, él es católico. Él se llama Jesús Moro Sue y es de Colombia y tuvimos alguna conversación muy pequeña por Skype, pero a nivel de texto. Quedamos que en un futuro que él tenga tiempo podernos comunicar, ya sea vía telefónica, por Skype o vía video, no para hacer un debate, para intercambiar razones de nuestra fe. Yo quiero hacer este pequeño video, para aclararle, en lugar de contestarle textualmente, porque el sentir de él, las preguntas de él, las afirmaciones que él me hace en un escrito que acaba de hacer hace unos minutos, son muy válidas en lo que él cree, en lo que él asegura en cuanto a la religión católica y la doctrina. Y yo quiero establecer, y quiero hacerlo en video, cuál es mi posición doctrinal, cuál es mi fe, para también acentuar lo que siempre he dicho. Mi posición no es estar atacando a la Iglesia Católica por atacar a la Iglesia Católica. Simple y sencillamente porque no piensen como piensa el Evangelio de Jesucristo o los evangélicos, que tenemos la palabra de Dios como la única regla moral y la única regla de verdad. Y yo no digo que ellos no tengan la palabra de Dios, pero tienen otras cosas como la Iglesia, como los padres de la Iglesia, como las tradiciones orales de la Iglesia. De los líderes más anteriores, que no son apóstoles de Cristo ni son judíos. Y en eso tenemos grandes diferencias. Entonces, él hace comentarios muy interesantes, de los cuales yo quiero poner mi opinión, para que en la medida de los católicos, aquellos, porque hay unos que me atacan, me dicen cosas, ¿cómo les diré? sin gracia de Dios, sin amor de Dios, sin la presencia de Dios en sus comentarios. De eso denota que no lo conocen aún, pero bueno, yo eso lo entiendo. Y ellos me dicen infinidad de adjetivos, infinidad de, me catalogan de hereje, me catalogan de sectario, me catalogan de mil cosas. Hay algunos que se han pasado y los tengo que eliminar, porque en mi canal no voy a permitir malas palabras o que no den gracia a los que escuchan, más que solamente puro odio o cosas así malas, ¿no? Yo sé que ven como mis enseñanzas o mis predicaciones al catolicismo, lo ven como un ataque, lo ven como odio. Pero no es odio. Toda mi familia, el 98% es católica. Yo no puedo odiar a mi sangre, a mis propias hijas. Yo no puedo odiar a él. ¿Cómo? Sería el cristiano más terrible que hay sobre la tierra. No, yo estuve inmerso en los sacramentos y sé cómo no son la verdad. Pero no yo, millones de almas que hemos sido rescatados por Cristo. Entonces yo soy uno que está hablando aquí de millones que hay, que sabemos que no existe eso, pero no porque nos engañó un espíritu o porque los hermanos nos enseñaron una doctrina como algunas doctrinas que te adoctrinan a como es, no. El espíritu nos salvó y nos enseñó él mismo su verdad. Y por eso quiero contestarle a este varón, porque se ha conducido con respeto, porque veo que tiene inquietudes en cuanto a querer mostrar su verdad como él aprecia y como él lo cree fielmente. Y merece que yo le conteste y lo quiero hacer en video. Entonces, quiero poner aquí en el escrito que él me pone y de ahí quiero desglosar mi posición doctrinal y mi razón de fe y por qué yo estoy en esta posición, para ver si así los católicos entienden que no es atacar por atacar, que no estamos siendo entrenados en las iglesias evangélicas a atacar al catolicismo. No, yo estoy tomando este ministerio por la gracia de Dios y por una comisión de nuestro Señor. Pero el que hace la obra es Dios nada más en un corazón, no nosotros. Pero sí quiero dar razones de mi fe a este varón sobre todo y a los que quieran escuchar esto. De aquellos que me tienen en un concepto como el enemigo, que nada más está aborreciendo la Iglesia Católica. Pero no es así, no es así. Hay mucha compasión y hay mucho amor y hay mucho deseo de que Dios alcance a todos ahí. Mira, aquí te pongo en pantalla el escrito como yo lo recibo ahí en el canal de YouTube. Tomé una fotografía y lo estás viendo en pantalla ahorita. Y déjame te pongo uno porque lo pasé yo a una fotografía. Aquí lo ves. Ya lo desglosé y lo voy sacando por secciones para ir aclarando o contestándole a Jesús Moro.
mi respuesta en cuanto a lo que él me está poniendo aquí, porque él tiene obviamente una intención muy buena de que yo pueda entender por qué ellos creen en los sacramentos y que yo pueda entender que lo que él piensa es que yo estoy creando divisiones cuando debo crear unidad para no caer en los errores de Lutero y otros personajes del pasado, es lo que él me dice. Pero entonces yo quiero contestarle a través de esto y lo voy a hacer sección por sección. La primera sección dice así: comentarios de Jesús Moro Sue. Pastor Jesús, así como en sus congregaciones existen divisiones, existe también la unidad, existen diferencias doctrinales, pero en todas habita el Espíritu de Dios y hay fidelidad a Cristo. Asimismo existe el Espíritu y existe fidelidad en la Iglesia Católica, y por medio de los sacramentos muchos han encontrado a Cristo. Existen fieles a Cristo que se congregan en la iglesia y celebran los sacramentos. Existen santos de Dios celebrando sacramentos y conocen a Cristo en espíritu y verdad. También existen católicos que se han quedado con los sacramentos como si eso fuese todo, y se han olvidado de Cristo. Y así como usted ha conocido gente así, pero ellos no son todos, ni son la mayoría. En esta sección quiero contestarle a Jesús. Mira, Jesús, tienes razón en cuanto en las doctrinas evangélicas, las que sí son del Espíritu Santo, existen diferencias doctrinales que son secundarias, o sea, que no son las doctrinas de la fe, de la gracia, de la salvación. Las doctrinas primarias, las importantes, que denotan la presencia del Espíritu y la guianza del Espíritu, las que importan. Y en las doctrinas que hay divisiones regularmente, son las doctrinas que le llamamos que son secundarias, que no son doctrinas de salvación, y que el hombre interviene y crea estas divisiones y estas diferencias. Mas, sin embargo, el que conoce a Dios y se mete más en Dios y crece en Dios, evita todas estas diferencias y discusiones entre los mismos hermanos, aunque tengamos diferencias. Un ejemplo, que unos puedan creer doctrinalmente que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, otros que a la mitad de la gran tribulación y otros que hasta la segunda venida de Cristo. Esa es una diferencia doctrinal en los mismos grupos que sí son de Cristo. Pero existen líderes que han creado y han sustentado en su forma de estudiar la Biblia, de hacer su exégesis y de dar esas enseñanzas, y en los grupos donde es enseñado esto, así creen esta doctrina. Muy bien. Esa doctrina no es vital para la salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo viene antes de la tribulación, el medio después, va a venir. Lo que sí creemos todos es que va a venir el Señor a arrebatar a su iglesia, a los que se están guardando sin mancha y sin arruga, como lo dice ya toda la enseñanza. Entonces, no es una doctrina. Entonces, como esta doctrina te la pongo de ejemplo, y te puedo poner otras, que si la pastora debe de predicar, que si debe haber pastores o pastoras. Estas diferencias, en los grupos que no aceptan pastores, ahí está el Espíritu Santo y edifica con su palabra y con su Espíritu las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la fe, la doctrina de la salvación, la doctrina de santificación, la verdad tal y como está escrita y enseñada por el Espíritu, y ellos crecen y crecen, y tú ves el fruto de Jesucristo en congregaciones fieles. En todas las congregaciones evangélicas existen falsos pastores, o sea, no en todas, perdón, o sea, que en todo el planeta existen dentro de algunas denominaciones que se dicen ser metodistas y pueden ser pastores falsos, congregación desviada de la verdad. Entonces, no se trata de qué título tengan metodista o bautista, sino que la doctrina que predican, la fidelidad con la que se mantienen a Cristo, ahí vemos si está o no está el Espíritu de Dios, o si se han desviado o si son falsos. Por ejemplo, Pare de Sufrir son siervos de Sudamérica, que ellos pusieron esa doctrina y están siendo apoyados lamentablemente no por Dios. Mas sin embargo, como Dios es soberano, si llega a salvar almas de ahí, se los va a llevar a la doctrina sana sin adulteraciones. Los que salvan la católica se los lleva a las doctrinas sanas sin adulteraciones. Te estoy explicando el cómo no es lo mismo a como tú lo ves y como lo ven los católicos en cuanto a las diferencias doctrinales. Las doctrinas que diferencian los evangélicos, los verdaderos hijos de Dios, porque hay evangélicos que no conocen a Dios, y me refiero a ciertas sectas o doctrinas, eso es muy aparte, y que existe, pero tal y como lo dices, no es que la regla es que todos sean así. Gracias a Dios. Pero dices tú
sustentando divisiones y esto, que también el Espíritu existe en la religión católica, el Espíritu Santo, dices, y que también por medio de los sacramentos muchos han encontrado a Cristo. Y es ahí donde ninguna doctrina evangélica, metodista, pentecostal, bautista, ninguna doctrina evangélica asegura esto que tú aseguras, porque en el Espíritu Santo y en la Escritura sin adulteraciones sabemos que eso no es cierto. Independientemente que miles y miles venimos de la religión católica y que muchos años vivimos bajo sacramentos y no conocíamos la santificación, no conocíamos el mover del Espíritu Santo, la revelación espiritual en nuestro espíritu de su verdad, el cómo actúa poderosamente esa palabra cuando el Espíritu la toma y nos la pone, y cómo nos ayuda la gracia de Cristo a vencer todo lo que no podíamos vencer cuando tuvimos sacramentos, porque estábamos tremendamente débiles en la carne y por razonamiento y por lógica queríamos sostenernos pero volvíamos a caer. Hasta que entonces con la verdad de Dios nos limpia y con el poder de Dios nos sostiene, que es la gracia. Entonces, no es porque nos enseñaron algo diferente que nos gustó mejor, sino es porque sí nacimos del Espíritu. Cuando yo también tomé bautismo de bebé, cuando tomé sacramento de niño y tomé primera comunión y confirmación, y cuando todas mis hijas las bauticé ya, yo todavía no era cristiano cuando bauticé a mis 3 hijas en la católica, y te puedo decir toda mi historia, ¿no? Me casé en la católica y todas las cosas que yo hice en los sacramentos. Yo fui a San Juan de los Lagos a pagarle a la Virgen María una manda a los 35 años de mi edad, a darle gracias por una cirugía. Yo estaba inmerso en la misma religión y la misma creencia y creía fervientemente, me persinaba ante las imágenes que tenía en mi casa de Cristo, de yeso o de madera. Yo creía en todo eso. Hasta que conocí a Cristo en espíritu y en verdad, Cristo resucitado. Y no, yo me doy cuenta que hay millones y que hay, lo que tú dices, diferentes doctrinas y que todos están en el Espíritu de Dios y predicamos la misma palabra de Dios. Es decir, salvos por fe, es decir, la santificación en ascenso, como Dios la hace a través de su palabra, el lavamiento de su palabra, el cómo la cena del Señor es en memoria de Él y hay que hacerlo con toda la solemnidad y sinceridad y obviamente dignamente, porque si no vamos a acarrear enfermedades y hasta muerte espiritual si lo hacemos indignamente. Todo eso, tenemos la misma doctrina todos, independiente de si uno usa una galleta, otro usa una galleta habanera, una galleta salada. Lo que usen de pan sigue siendo harina y es válido por Dios. Y no porque yo lo diga, Dios da testimonio en todas las congregaciones que hacemos esto. Y no tenemos ningún problema y Dios tampoco con nosotros, ni nosotros con Él. Él nos bendice a través de esto, cuando lo hacemos de todo amor y corazón y en obediencia. Entonces, cuando tú me dices que en los sacramentos han encontrado a Cristo, y más adelante me vas a decir que el bautismo, yo te aseguro que no. Pero no porque a mí no me sucedió. Porque yo tengo a toda mi familia y veo que no le sucedió. Porque tengo muchos amigos y veo que no le sucedió. Tengo muchos sobrinos, nietos y que siguen haciéndolo y veo que no sucedió el nacimiento del Espíritu. Porque cuando nací yo del Espíritu veo la enorme diferencia de aquí a la eternidad, que es cuando realmente el Espíritu de Dios entra en un ser humano. Enorme, enorme. Ahora, en todas las doctrinas que se han desviado de la verdad, que no son fieles a Cristo en la doctrina, hay espíritus de error. Y lo dice la misma Escritura del apóstol Juan. Existen espíritus de error. Por eso dice el apóstol Juan ahí en sus epístolas universales, dice, el que no sigue fielmente al Padre y al Hijo, el que no nos escucha a nosotros y no sigue al Padre y al Hijo, no tiene a Cristo. No está en la doctrina ya, no tiene a Cristo. Entonces, cuando nosotros creemos que es la iglesia primera del primer siglo, porque históricamente podemos hacer una secuencia, pero se desviaron de las doctrinas originales apostólicas, y luego, por puros dichos y por liderazgos y porque el mover espiritual, porque hay un mover espiritual muy grande en la iglesia católica, pero no es Dios, igual que lo hay en la luz del mundo, o igual que lo hay en los testigos de Jehová, igual que lo hay en Pare de Sufrir, hay un movimiento espiritual tremendo también ahí. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de Dios en ti, por gracia, que es lo que promete Él a todos sus hijos, para discernir todos los espíritus. Un creyente no es alguien que toma un catecismo y sacramentos, o que en la evangélica toma Biblia, no. Un creyente es alguien que nace del Espíritu y Dios lo arropa con toda su armadura espiritual para poder discernir espíritus. Si no tienes tú el discernimiento de espíritus, es primero
Porque también los creyentes verdaderos que tenemos discernimiento de espíritu, si pecamos contra Dios, nos alejamos de Dios. Si somos groseros a Dios, Dios no se manifiesta en nosotros, lo dice Juan 15, que mientras no obedezcamos, si obedecemos se va a manifestar, si no, no. Entonces la manifestación de Él es que tengamos gracia, es que tengamos revelación, es que tengamos discernimiento espiritual de lo que acontece en todos los lugares en cuanto al reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Poder discernir lo que es de Dios y poder discernir lo que no proviene de Dios, proviene del diablo. Y esa gracia la tenemos todos los hijos, desde el más grande hasta el más chico. Y ustedes cuando enseñan doctrina no enseñan este tipo de dirección de doctrina porque no conocen esta dirección de doctrina. Y entonces, si tuvieran no solo la dirección de la doctrina o que se enseñase, si pudieran discernir, entonces ahorita disciernen por conocimiento católico, es decir, si alguien dice que María no es la madre de Dios, no es que tengas discernimiento espiritual, es que tienes conocimiento intelectual aprendido y dices, ellos están negando a la madre de Dios, son herejes, ellos están mal. Pero si tuvieras discernimiento espiritual, tu espíritu discerniría en la palabra de Dios y en el espíritu te confirmaría Dios mismo si es verdad o no que María no es madre de Dios. Tú pudieras saber eso no por hombres, por Dios mismo. Eso se llama discernir la verdad. Y es un regalo de Dios a sus hijos. Repito, aunque tenemos ese discernimiento, lo podemos perder por el pecado, lo podemos perder por rebeldes a Dios, porque también existen rebeldes a Dios en su pueblo, y también existen pecadores de Dios, de los hijos de Dios en su pueblo, pecados contra Dios. Y se pierde el discernimiento, se pierde la santificación, se pierde la revelación bíblica, ya cada quien interpreta como quiere. Pero necesitas tener esto y vivirlo para entenderlo todavía mejor. Entonces, los sacramentos no es por atacarlos porque en la evangélica no existen. Yo viví 41 años bajo sacramentos y toda mi familia está todavía en esos sacramentos. Pero no dan vida, no dan vida. Dan emociones y los espíritus de error te pueden dar sensaciones espirituales o te pueden dar pensamientos que provienen de Dios. Pero tu vida no es llevada de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo al grado, porque la gloria en gloria es que Jesucristo solo glorificaba al Padre. Algo que deben de entender es que todo lo que hacía Cristo era para darle gloria al Padre. Nunca Cristo hizo las cosas para darle gloria a la Madre. Era para darle gloria al Padre. Y esa herencia espiritual la tenemos sus hijos. Nada más, y lo dice la Escritura, no yo, nada más es los misterios del Padre y el Hijo, darle gloria al Padre y al Hijo, exaltar solo al Padre y al Hijo, no darle alabanza, escultura solamente al Espíritu del Padre, al Espíritu del Hijo, y todas esas doctrinas nos las enseña el Espíritu de Dios con su Escritura, y son las mismas doctrinas que tenemos todos los evangélicos, independientemente de qué denominación sean, siempre y cuando sí sean del Espíritu Santo. Entonces, no atacamos los sacramentos por atacarlos. Ahí en el bautismo de bebé, por toda la Biblia y toda la práctica del primer siglo, ya lo hice en otros estudios, tenían que creer. Cristo dijo, el que crea, Marcos 16:15, el que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado. Entonces el bautizo no era suficiente, tenían que creer. Ahora inventan en la religión católica, bueno, pues aunque no crea, ya le cortaron la cola, ya le dieron a Dios adentro. Esa es una mentira, esa es una creencia religiosa, esa es una tradición católica que no la pueden sustentar con la Biblia. Y los únicos versos que dicen, hablan cosas de bonitas, ay, ¿cómo creen que Dios va a negarle al Espíritu Santo a un pequeñito? ¿Cómo creen? O sea, eso no es hablar de la verdad, eso es hablar emocionalmente, poner palabras bonitas para Dios, pero no se trata de eso el Evangelio. El Evangelio, solamente los valientes pueden arrebatarlo y los violentos. Ahora, para salvación, entonces aquí es, todas las direcciones de la iglesia del primer siglo tenían que evangelizar, tenían que creer para poder bautizarse. El mismo etíope a Felipe le dice, ¿me puedo bautizar? Si crees, si no crees no te puedes bautizar. Cornelio, el Espíritu Santo los convierte primero en el Espíritu y lo dice Cornelio, vamos a bautizarlos, mira, ya recibieron el bautismo y el bautizo del Espíritu Santo, ahora vamos a bautizarlos en el agua, porque nada tiene que ver el agua para salvación, para nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu por fe, tienes que confesarlo por fe, tienes que creer que Él murió por ti, si no, no tiene caso ningún sacramento. Si no hay conciencia, no es necesario andar metiendo sacramentos a ningún ser humano. Eso es para empezar. Primera comunión tampoco, y esto y lo otro.
Y no terminaríamos, pero vamos a continuar con otra sección de tu pregunta. Dice, usted está en contra de los sacramentos como si fuesen falsos. El problema es que no es porque sí, es porque son falsos. Y yo no es porque nada más lo viví yo y que fui frío o que no, como me quieren atacar en ese sentido. Millones salimos de ahí, sacerdotes católicos salieron de ahí, han encontrado la verdad y pueden decirlo ellos. Y hay testimonios grandísimos de sacerdotes que fueron fervientes católicos. Pero bueno, dice, todos ellos están fundamentados en la Sagrada Escritura. Sí me gustaría que me dijeras uno por uno. Yo sé que ungir a los enfermos, el matrimonio, el bautismo, pero yo quiero que me digas dónde dice que el bautismo de bebés. Porque de repente cuando sacan una respuesta dicen, mira, en la casa del carcelero, todos los de su casa, ¿debe haber bebés? No, eso no es una respuesta bíblica. Ahí no dice que había bebés. Por eso en Felipe, cuando estaba en Antioquía y cuando estaba en Samaria, dice que los hombres y mujeres se bautizaban después de creer. Porque no mencionan niños, porque no es de niños. ¿Cómo van a creer un niño si todavía no tiene conciencia, un bebé? Ahora, dices que por medio de ellos actúa la gracia de Dios. Bueno, si los sacramentos actuara la gracia de Dios, se vería el fruto en el 100% de los católicos o 90% de los católicos, una santidad plena. Y no te digo de ahorita que ya están estudiando la Biblia que les autorizaron a hacer estudios de hace 40 años para acá. Te hablo de todas las generaciones pasadas, nuestros abuelos y bisabuelos, que eran bien católicos y que no dejaban el alcohol y no dejaban los pleitos y no dejaban la guerra entre los vecinos y eran bien católicos. Entonces, ellos no tienen la culpa ni los juzgo. Yo también era así, porque no tomaban sacramentos, pero no pasaba transformaciones de vida, porque los sacramentos no dan vida. Ahora, dan emociones, sí, dan creencias de fe, sí, ya, porque te han enseñado eso, y los espíritus de error apoyan eso, pero no en la vida de Dios, porque si fuera Dios en ellos, nada más glorificarían al Padre y al Hijo, tuvieran discernimiento espiritual, para saber que las apariciones y las imágenes tienen que destruirlas, y ustedes no han querido aceptar eso, porque no es Dios quienes están recibiendo con sacramentos, no es Dios el mismo que tú quieres tenerlo ahí. Entonces no es que los ataque a ustedes, es que ahí no hay Dios, y yo quiero que los católicos se salven, no quiero que vengan a mi iglesia, quiero que se salven, quiero que encuentren a Él, y solitos ellos mismos van a andar proclamando la verdad, y ahora van a ser atacados ellos como herejes. Porque para eso predicamos, para que se salven, no para que se hagan de nuestra forma de pensar. De eso no se trata la salvación. Dice, y el Espíritu Santo que recibimos desde el bautismo, ya lo aclaré que no se recibe así el Espíritu Santo en la infancia. Y luego de que llega en la plenitud de la confirmación, dice el libro, no da por medida el Espíritu, cuando te lo da completo. Nada de que plenitudes y que poquito y que despacito. Eso son creencias que son de error. No lo puedes sustentar con la Biblia estas cosas que me estás diciendo. Dice, nos habla a través de su palabra, Dios habla a través de su palabra, sí. Nos habla a través de la Santa Iglesia, Dios no habla a través de la Santa Iglesia. Nos habla a través de los ángeles verídicos. Dios, los ángeles verídicos te pueden engañar si es un falso aparición, un falso ángel. O sea, si se reviste Satanás como ángel, como en el caso de las apariciones de María. La Santa Iglesia, le llamas así al magisterio. No, el que te enseña la verdad es el Santo Espíritu, no la Santa Iglesia. O sea, no podemos congeniar en las doctrinas porque están equivocadas, no porque no nos agraden o porque no nos gusten. No, hay mentira, hay engaño, por eso predicamos. Dice, los católicos no necesitamos poner a prueba a Dios para creerle. No, claro que no. No debemos de poner a prueba a Dios. Él nos habla en la vida, no necesitamos de manifestaciones sobrenaturales. Eso es un grave error. Porque eso es lo que piensan la mayoría de las sectas y la mayoría de otras doctrinas que no son de Dios. Que Dios les habla a través de la vida, que Dios les habla a través de la creación, que eso sí escrituralmente nos habla a través de la creación, para que sepamos que hay un creador de todo, pero no que ya por eso ya lo tienes. Ahora dice, no necesitamos manifestar. Cristo dijo, los que crean en mí van a hacer señales, los van a perseguir las señales, van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a hablar nuevas lenguas. Si las señales sobrenaturales dijo Cristo que deberíamos de tenerlas, que sobrenaturalmente, de eso se trata la gracia sobrenatural de Dios en los hombres, no una gracia de que le des de comer a los pobres nada más, eso lo hace hasta los ateos, no, es una gracia de Dios que debes de tener el poder de Dios contigo, manifestando que te está respaldando, que Él es tu padre y tú eres su hijo. Dice, aunque también existen ejemplos de nuestras comunidades. Sí, conozco los católicos carismáticos,
pero también están en un grave error, porque son manifestaciones espirituales, pero yo he hablado con varios y he estado platicando con ellos así. Una vez platiqué con una persona así a viva voz y le digo, es que eso es un engaño, es un espíritu de error. No, espérame, ahorita estoy en una éxtasis, me dijo así, te lo voy a decir así. Estoy en un éxtasis, no me hables, el espíritu viene, y levantó así las manos y yo estaba enfrente de él. Obviamente yo, por la misericordia de Dios, pude discernir, pero esta persona dice, ahorita estoy recibiendo una visión del cielo. Está la Virgen María en el centro y los 12 apóstoles se están hincando y le están diciendo, Madre de Dios, Reina de los cielos, Reina poderosa. ¿Ese es un engaño del diablo? Esa visión y ese éxtasis, claro que sucedió con esa persona carismática católica, claro que estaba pasando en verdad, pero no es Dios. Y simple y sencillamente porque no es el evangelio de Cristo. Es mentira, nadie se postra a los apóstoles a una mujer. Se postran solamente todos los ancianos en el cielo y los ángeles a Dios, no ante una mujer. Y no le pueden decir reina de los cielos porque el único rey de los cielos es Dios. No tiene diosas él a un lado. Pero bueno, ya nos meteríamos más y más en ese tema. Por otro lado dices, usted es sincero, tal vez lo es. Como que ves que quiero predicar para que se salven, pero comete un error al atacar los sacramentos que mismo Cristo nos inspiró. No, Cristo dejó su verdad y su espíritu nos la revela. Nada de emociones, nada de enseñanzas de los padres de la iglesia, no. El Espíritu Santo te debe enseñar a ti lo que está escrito en la Biblia. Si nada más te la enseñan los seminarios, los apologetas, no. Si no te la enseña el mismo Espíritu de Dios, porque lo dice la Biblia, que el único que te lo puede poner en tu corazón es el Padre, la ley, y en la mente y corazón, y que el único del Espíritu Santo te puede acomodar lo espiritual en tu espíritu. Si tú no lo estás viviendo, no conoces todavía a Dios. Dice, en lugar de atacar, falta de seriedad con la que dice, ¿por qué no ataca mejor la falta de seriedad de católicos malos como evangélicos malos? Sí, a veces predico en la dirección de los tibios en nuestras congregaciones, pero de los tuyos no puedo predicar tibios como católicos, porque ellos lamentablemente no conocen la verdad. ¿Cómo van a estar encendidos? Y los que ustedes presumen de conocer la teología católica, el catecismo y la exégesis católica, sí están encendidos en conocimiento, sí están encendidos, pasión por su iglesia, pasión por el Papa, pasión por María y pasión por Jesús, que no es el de la Biblia. Ese es el gran problema, pero no es la verdad, porque manifiestan creencias, doctrinas y la forma de que Dios a ustedes los bendice, que no es la bíblica, que no es la espiritual de Dios, con la cual Él nos ha dicho que no puede Él manifestarse engañando a una comunidad con falsos dogmas y sacramentos. Dice, me dices, en esto te pareces a Lutero, lo mismo que Donato, Nestorio, Arrio, de antes, de que crean división en lugar de crear unidad en el cuerpo de Cristo. En lugar de que, bueno, si tú lees la epístola en la Universales del apóstol Juan, te pongo el verso ahorita en pantalla, dice que si llega a nuestra casa alguien con diferente doctrina, ni siquiera le digamos bienvenido. Los papas, todos los papas de ustedes han promovido la unidad de religiones, meten hasta el Islam y le besan el Corán. Juan Pablo II hizo eso, andan besando el Corán, que es anticristiano, andan cometiendo una serie de errores en el supuestamente porque todo está válido por el amor. La salvación no se trata de amor humano, se trata de amor divino. La salvación se trata de misericordia de Dios, de amor de Dios. Y para nosotros entender la misericordia y el amor de Dios, tenemos que nacer del Espíritu, si no, no lo podemos entender. Cada quien tiene su propia opinión del amor de Dios. Entonces, hay gente que pone antros nocturnos y dice, gracias a Dios que me ayudó para poner esto. Le dan gracias hasta por lo malo. Entonces, cada quien tiene sus propias ideas de Dios. Entonces, no es el que creemos la unidad, porque es imposible, no tenemos la misma fe. Todos los evangélicos tenemos la misma fe, la misma gracia, la misma doctrina de salvación, aunque hay diferencias, te digo, de hombres en doctrinas secundarias, pero eso no es factor para no darnos la mano y decir, Dios le bendiga, hermano, y nos bendecimos, porque vemos que tenemos el mismo espíritu, pero tenemos diferentes doctrinas en temas que son complicados, que son de revelación, que son de figuras de Apocalipsis, que no tienen nada que ver con las doctrinas que Dios nos está edificando a todos para el crecimiento espiritual. Ok, y ahí donde Dios permite esto para que nos demos cuenta qué vulnerables somos los hombres,
cómo somos mentirosos y nada más Él es veraz, pero es algo que tenemos que arreglar nosotros con el Espíritu para poder crecer y ser mejores y andar creando divisiones. Es algo por lo que Dios ha peleado siempre en su iglesia. Pero bueno, pero poderte unir a una iglesia, por ejemplo, yo no me puedo unir a los testigos de Jehová porque ellos no creen en Jesucristo como Dios, ellos creen que es un ángel arcángel, ellos no creen en el Espíritu Santo como Dios. Entonces, si no creen que el Espíritu Santo es Dios, pues ¿quién les va a revelar la verdad? Pues no le dan el honor ni la gloria ni el lugar en sus vidas como debe de ser. Entonces no conocen la verdad y lo sabemos. Bueno, igual. Esas doctrinas no podemos hacer unidad y nos dice la misma Biblia que no hagamos ecumenismo. Ya te puse el verso. No es porque seamos malos y radicales, sino, pero sí les amamos tanto a los testigos que donde vienen a predicarnos su palabra les predicamos la verdad. Les hablamos de la verdad, oramos por ellos también para que Dios los alcance, igual que por ustedes. Porque la obra la hace Dios, no nosotros ni nadie. Pero los que estamos en la verdad, por eso insistimos a los demás que busquen a Dios. No a nosotros ni en nuestras iglesias, a Dios. Y a Dios los va a sembrar en alguna iglesia donde se predica la verdad. Entonces no estamos fomentando la división, estamos fomentando la salvación. Estamos hablando para la salvación eterna, no para todos de la mano y todos para el infierno. ¿Para qué voy a ir con los musulmanes y los anglicanos que andan casando homosexuales? O sea, todos violando la ley de Dios como quieren. Hay ministros y ministras homosexuales, transexuales en ciertas denominaciones que eran evangélicas y que se desviaron de la verdad. No podemos abrazar doctrinas que van en contra de Dios, no, porque no es la misma fe, no es la misma fe. Y entonces cuando no es la misma fe, no podemos hacer hermandad a ese nivel. Lo prohíbe Dios porque los más pequeños de la manada que se están convirtiendo se pueden contaminar al hacer hermandad entre doctrinas y se pueden desviar de la verdad. Entonces Dios protege a su pueblo mientras le está dando crecimiento espiritual. Por eso no quiere que haya esa unión, y más sin embargo ustedes lo promueven, y todo el mundo católico lo ve como una bendición enorme de los papas que pueden promover la unidad de las religiones. No se dan cuenta que hasta al hacer eso, están violando una ley de Dios, están en contra de la voluntad de Dios al hacer eso, porque Dios quiere que amen a toda la humanidad, que lleven el evangelio a toda la humanidad, pero ustedes ya no pueden hacer eso, está adulterado, no pueden llevar la verdad. Lamentablemente no pueden hacer eso y andan promoviendo la unidad de todas las religiones y el ecumenismo, y los evangélicos que llegan ahí están bien perdidos. Te lo digo, puede ser el más conocido o menos conocido del mundo, están bien perdidos porque va en contra de Dios andar metiéndote en ese tipo de comunismos. Entonces, no podemos, eso de que tú creas que la iglesia católica y la iglesia luterana, anglicana y todos los evangélicos, protestantes, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, no todos tienen la misma fe. La mayoría de los evangélicos sí, pero me refiero, hay muchas doctrinas que no son de Cristo, son falsas. Entonces no podemos crear un ecumenismo. Tenemos que estar unidos todos los que tenemos al Espíritu nada más. Lamentablemente Jesús Moro no tienen al Espíritu Santo en la Iglesia Católica, pero no porque no se parezcan a nosotros, el Espíritu nos da testimonio de que no está Él ahí. Dice, en las cartas del Nuevo Testamento encontrará ejemplos de esta mala actitud cristiana. ¿Sí? En el Testamento habla de cómo el apóstol Juan habla de ahí de unos personajes, de cómo tremendamente se rebelaban a las doctrinas apostólicas del apóstol Juan cuando llegaba a las iglesias. Los corrían al apóstol Juan. Feo lo corrían de las congregaciones estas personas que se decían ser cristianos. Sí, o sea, hay mucha gente que crea división en el cuerpo, en tu misma iglesia. O sea, nosotros en nuestra iglesia de repente entra alguien lleno de murmuración, lleno de chisme, lleno del enemigo, y tenemos que orar por él, y tenemos que pedir a Dios revelación, y tenemos muchas cosas que no me quiero extender a lo espiritual en cada uno de sus responsabilidades espirituales en tus ovejas. Porque ya entraríamos a algo que tampoco lo manejan ustedes en el catolicismo y no lo entenderían, o lo llamarían místico, o lo llamarían de otras formas, que no lo pueden digerir. Pero terminamos con lo último. Dice, yo no creo que salvar almas por amor implique atacar a toda una comunidad como si toda ella estuviese en las garras del mal. Por cierto, Pérgamo
ellos daban culto al emperador romano, por eso era el trono de Satanás. Déjame decirte algo. Pérgamo, Satanás estaba manifestando de muchas maneras. En los nicolaitas estaban separando los laicos de los líderes. Lo que sucede en la católica y sucedió en la católica. Mucho de lo que tiene maldición Pérgamo espiritual de Satanás, no solamente era un culto a un emperador, eran infinidad de prácticas en el culto en contra de Dios. Por eso dice, ya Satanás está gobernando, ya está en el trono de esa iglesia, está haciendo relajo y medio con la doctrina. Pero Cristo dice, pero son míos, engañados, agarrados por el diablo, ve y diles y regáñalos. Para el que me quiera oír se va a salvar, el que no se va a ir con el diablo. Vamos, Dios no negaba la oportunidad de darles otra oportunidad a la iglesia de Pérgamo. Pero lo que tú tienes que ver es que como en el primer siglo no era por sacramentos lo que regía la salvación. Era por la fe en la verdad, y al desviarse de la verdad se perdían de la salvación, aunque tuvieran sacramentos. Porque los sacramentos no salvan, sino la doctrina de la verdad. Entonces, cuando tomen Eucaristías y eso, y le dan culto a lo que Dios no quiere que le den culto, se desviaron de la verdad. Entonces, de nada sirven los sacramentos. Pero eso no lo vas a poder aceptar hasta que no conozcas a Dios en el Espíritu. Entonces, hablas de que estoy mal enfocado, ves el esfuerzo de evangelizar, pero que no estoy contextualizando y realista en las cosas que el Espíritu enseña. Pérgamo es algo muy espiritual, que solo el Espíritu Santo te lo puede enseñar, y no lo quiero extender y profundizar para hablarte de Pérgamo. Tiatira habla de una mujer que se llama Jezabel, una profetisa. Es un espíritu demoníaco tomando a una persona. Es un espíritu de Jezabel dominando a los pastores. Y eso lo vemos hoy en día. Hay congregaciones que entra un espíritu de Jezabel a dominar pastores y los controla. Entonces el Espíritu Santo nos revela eso, tal congregación, tales pastores, si está en nuestra cruzada para ayudarles. Entonces tenemos la jerarquía ministerial en esa cruzada para ir a reprender al diablo, para ir a sanar esa congregación, porque son independientes aunque formen parte de una cruzada, porque Dios salva de forma personal. Pero ustedes se basan tanto en la historia, porque así les enseñaron, y que vienen del primer siglo, de nada sirve, de nada sirve. Lo que sirve es que tengas a Cristo y que termines tu carrera en Cristo. Pero si empiezas a hablar de doctrinas que van en contra de Cristo, no puedes tener a Cristo. Y es algo de lo que por eso les predicamos, para que Dios toque a algunos de ustedes. En esto te contesto, Jesús. Dios te bendiga. Esperamos pronto que podamos comunicarnos por Skype. Hasta la próxima.